le invito a que abra su escritura, la Biblia, en el libro de Hechos. Como bien sabe, estamos exponiendo el libro de Hechos y hoy vamos a estar mirando Hechos capítulo 6, de los versículos 8 al 15. Hechos capítulo 6, de los versículos 8 al 15. Dice la palabra del Señor: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Versículo 13. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Permítame, vamos a orar en esta mañana por la palabra del Señor y por este tiempo que el Señor nos permite para adorarle. Amado Dios, damos gracias una vez más por tu bondad, por tu misericordia, por tu benevolencia para con nosotros. Es tiempo de exponer, es tiempo de escuchar la palabra, es tiempo de adorarte auditivamente, es tiempo de adorarte con nuestros corazones y con nuestras vidas dispuestas. Por eso clamamos en esta mañana a través de tu Hijo amado Jesucristo, para que seas tú enseñándonos, para que seas tú instruyéndonos, para que seas tú recordándonos, para que seas tú, mi amado Dios, aún exhortándonos a través de la Escritura y permitiendo, Señor, que nuestras vidas sean transformadas por la verdad de tu palabra. Señor, pongo mi vida ante ti. Te pido, Dios, que seas tú hablando, Señor, que seas tú usando, Señor, mis labios, mi boca, para que tu palabra sea expuesta de una manera transparente, Señor, y de una manera digna, Señor. Te honramos en esta mañana. Te pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento. Mis hermanos, una vez, qué bueno es poder estar hoy en la casa del Señor, ¿cierto? Qué bueno es poder hoy estar reunidos con el propósito unánime de adorar su santo nombre. Y que aún en medio del ejercicio de la exposición de la Escritura, usted le está adorando de una manera audible, de una manera dispuesta, y yo aquí también, además de una manera audible, también le estoy adorando de una manera en donde mi boca y mi corazón está a disposición de lo que Dios desea hablar a su pueblo. Qué bueno es adorar al Señor. Bueno, en esta mañana
como corresponde, vamos a estar viendo estos versículos y le he puesto como título a la enseñanza la acusación en medio del orden y la funcionalidad de la iglesia. La acusación en medio del orden y la funcionalidad de la iglesia. Para entrar en materia, es bueno que revisemos de nuevo el contexto de lo que estaba sucediendo allí en Jerusalén. Recordemos que en la enseñanza pasada se nos recordó, se nos enseñó, se nos instruyó que la iglesia estaba creciendo de una manera exponencial y que fue necesario que se escogieran a 7 hombres con el fin de servir en aspectos de la congregación que se estaban descuidando, ¿cierto? En este caso, ese aspecto eran las viudas de los judíos helenistas, que no tenían la misma atención en la provisión diaria de los alimentos, en contraste con las viudas de los judíos nativos, ¿cierto? Estaban siendo descuidadas las viudas de aquellos judíos helenistas. Recordemos cuáles eran los judíos helenistas, los que no estaban propiamente en Palestina, ¿cierto? Y que hablaban, o que su habla era griego, ¿cierto? A diferencia de los judíos nativos que sí estaban ahí en Jerusalén, ¿cierto? Y bueno, su idioma era el nativo, el del pueblo de Israel. Ahora, para entrar vuelvo y digo, en materia, en la enseñanza pasada se nos recordaba y se nos instruía sobre lo que estaba pasando allí en Hechos capítulo 6, que es la elección de los 7 diáconos. ¿Por qué se eligieron a 7 hombres? Porque hubo necesidad en la congregación. A medida que la congregación fue creciendo, ¿cierto?, ya hubo factores o circunstancias que estaban siendo descuidados dentro de la congregación. Y vuelvo reitero, para entrar en materia, vuelvo y reitero, este factor o este caso que estaba siendo descuidado era que las viudas de los judíos helenistas, ¿cierto?, estaban siendo descuidadas a la hora de proveerles los alimentos, a la hora de servirles a las mesas. Lo contrario, o haciendo contraste con las viudas de los judíos nativos, ¿cierto? Esto permitió que los apóstoles se dedicaran a la tarea principal a la que ellos habían sido llamados, y era la oración y el ministerio de la palabra. La elección de estos 7 diáconos permitió que los apóstoles se involucraran directamente a lo cual ellos habían sido llamados, ¿cierto? Claro está, no dejaron de servir en la congregación, pero su función principal era dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. De tal manera que en el versículo 7 Lucas nos deja claro que en consecuencia de esta medida tomada en la congregación de los creyentes, la palabra de Dios crecía y muchos seguidores eran añadidos y se multiplicaban en Jerusalén, incluyendo algunos sacerdotes. Es claro lo que vemos ahí en lo que Lucas nos narra. Aún muchos sacerdotes, ciertos fariseos, fueron persuadidos por la predicación de los apóstoles, y muchos de ellos creyeron, y muchos de ellos empezaron a ser seguidores de Jesús, discípulos, y se añadieron a la congregación que el Señor estaba permitiendo que creciera allí en Jerusalén. Ahora, esto trae consecuencias que van a desenlazar en un acto criminal, pero que en la providencia de Dios y en su soberanía fue permitido para que más adelante se constatara lo que Gamaliel días atrás o en anteriores días le había hablado a los saduceos, ¿cierto? Que esto era un acto de Dios, mas no de hombres, ya que en vez de perecer, ese acto permaneció y creció, ¿cierto? En esta mañana vamos a estar mirando lo que Lucas nos narra y lo sucedido allí en estos versículos. Y como primera medida vamos a estar mirando las acusaciones. ¿Sabe? Siempre que miramos este texto, quiero hacer énfasis en algo. A través de lo que estamos mirando Hechos y en lo último que hemos podido ver en la exposición, hemos hablado sobre la oposición que se estaba levantando allí en Jerusalén contra los primeros congregantes o los primeros creyentes, ¿cierto? Y es claro ver, incluso cuando uno hable la Biblia, ¿cierto? Hay un título ahí en el versículo 8, ¿cierto? Hay un título.
y tiene que ver con la oposición que se le levantó a la iglesia por medio de lo que estaba pasando con Esteban. Pero hoy quiero que lo miremos de otra perspectiva, porque después de lo que vamos o de lo que va a pasar con Esteban allí en medio del concilio, va a venir su defensa y ahí sí vamos a ver todo lo que Esteban en su predicación o en su enseñanza y en su defensa quiso dar a conocer, ¿cierto? Pero hoy vamos a verlo de otra perspectiva. Y esto me deja o nos va a llevar a que miremos las acusaciones y vamos a estarlas mirando desde el versículo 9, el 11 hasta el 14. Versículo 9, 11 hasta el 14. Voy a leerlo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Entonces sobornaron a unos, versículo 11, ahí pasamos, ¿no? Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Notemos que hubo unos hombres que se levantaron para no solo contrarrestar lo que el evangelio estaba haciendo allí en Jerusalén, sino también para acusar a los hombres que Dios en su bendita providencia usaba como instrumentos para que esto sucediera allí. En este caso, ¿cuál era ese hombre? Esteban. Esta reacción fue llevada por un grupo de personas, la cual la escritura los menciona como los libertos, ¿cierto? Dentro de los cuales habían integrantes de algunas ciudades o sectores de Asia, que eran los de Cilicia, y del norte de África, que eran los de Cirene y los de Alejandría, ¿cierto? Grupo de hombres. ¿Por qué se llamaban los libertos? Porque era un grupo de hombres que habían sido esclavos o prisioneros de guerra de Roma, sometidos a trabajos fuertes, pero se cree que fueron dejados en libertad tiempo después del año 63 antes de Cristo, donde muchos de ellos se radicaron en las costas o ciudades donde estaban, y muchos otros salieron hacia Palestina para demostrar fidelidad a sus creencias judías y someterse en obediencia a los maestros de la ley, ¿cierto? Los cuales aquellos maestros les permitieron una sinagoga para ellos, ya que eran de habla griega, por eso eran helenistas. Ahora, yo sé que aquí vamos a ver algunos temas y algunos términos, pero van a ser necesarios para que podamos mirar lo que el Señor nos desea enseñar en esta mañana. Si nos damos cuenta, esto ya es otro grupo quien se levanta y no eran los mismos que se venían levantando. Ahora, hemos visto a través de este libro de los Hechos que quienes estaban haciendo oposición eran otro grupo, y ese grupo era de judíos nativos, que eran quienes, los escribas, los fariseos, los saduceos y todos los que estaban en el concilio, ¿cierto? Ahora, si usted y yo notamos en la escritura, ya era otro grupo, ya no eran judíos nativos, sino judíos helenistas, en otras sinagogas ubicadas allí en Jerusalén. Note que esto es importante, súper importante para el tema que vamos a ver en esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque aquel hombre por el cual ellos estaban así, era un judío también helenista, que en su habla griega estaba persuadiendo a estos hombres, y eso nos deja ver que el evangelio se estaba extendiendo y que la tarea se estaba haciendo allí en Jerusalén, ¿cierto? Ahora, esta acusación la podemos ver a través de tres elementos que Satanás usó para arremeter y causar miedo en medio de los primeros cristianos. El primer elemento que podemos ver, el soborno. Es una palabra que Lucas la narra en el versículo 11, ¿cierto? Y nos muestra que este grupo de hombres hicieron
algo encubierto. La palabra soborno allí significa algo encubierto o algo secreto, para que algunas personas fueran testimonios oculares y auditivos de lo que supuestamente Esteban estaba hablando y enseñando en contra de Dios y de la ley de Moisés. Entonces, esa acusación, vuelvo y reitero, se divide en tres elementos. Lo primero que vemos es el soborno en el versículo 11. Lo segundo que vemos es la palabra soliviantar, que está en el versículo 12, ¿cierto? Y la palabra soliviantar ahí significa que este grupo de personas alborotaron al pueblo. Significa soliviantar, significa alborotar. Este grupo de personas alborotaron al pueblo. Y ahí soliviantar también significa promover la violencia. ¿Y por qué alborotaron al pueblo? ¿O contra quién alborotaron al pueblo? ¿O contra quién promovieron la violencia? Pues contra Esteban, ¿cierto? La acusación se está levantando de esta forma. Primero del soborno, después ellos necesitaban hacer ruido, ¿cierto? Hacer bulla, ¿cierto? Promover la violencia contra este hombre que estaba predicando y estaba llevando el mensaje del evangelio, con el fin de llamar la atención. Ojo, ellos provocaron alboroto con el fin de llamar la atención del Sanedrín para que tomaran cartas en el asunto. Y este último elemento que vemos allí de la acusación es que presentaron testigos falsos. Hubo personas que se presentaron como testigos falsos, pero notemos que aquí, a diferencia de los que fueron sobornados, aunque podemos, ¿cierto? Podemos concluir que quizá posiblemente eran los mismos, pero ya en esta parte ellos ya hablaron. En lo primero era, los sobornaron para tener un testimonio auditivo y ocular. Aquí ya hablaron, ¿cierto? Y estos testigos falsos hablaron cosas contra Esteban e incluso mentiras contra Esteban, ¿cierto? Pero esto que hablaron, notemos que ya estaban en otro lugar, estaban dentro de ¿dónde? Dentro del concilio. Cuando los testigos, cuando hubo soborno, estaban fuera del concilio, pero cuando ellos ya hablaron, estaban dentro del concilio, ¿cierto? Ahora, era necesario que se cumpliera lo que la ley enseñaba, que cuando hay una acusación contra alguien que blasfeme el nombre de Dios, se presentaran testigos. Por eso quiero invitarlo a Levítico 24, capítulo 24, versículo 16. Levítico capítulo 24, versículo 16. Dice: y el que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Estos hombres estaban buscando que la ley fuese cumplida. Ellos la conocían, estaban buscando eso. Pero si usted y yo miramos bien lo que estamos leyendo y si notamos bien, usaron elementos muy astutos para que esta ley se aplicara sobre la vida de Esteban. Usaron trampa con el fin de que se aplicara el castigo correspondiente y este grupo de hombres llamados los libertos pudiesen mostrar su lealtad al Sanedrín, ya que ellos provenían de otras ciudades. A pesar de que eran judíos, debían caer en gracia y ser reconocidos por estos hombres del Sanedrín. También estos elementos fueron usados y alterados para que se emitiera una mala fama del mensaje de los cristianos y dejar ver entre el pueblo que ellos estaban en contra de la ley de Moisés y blasfemaban el nombre de su Señor. Términos que desencadenaron después en el martirio de Esteban y también desencadenaron en la persecución de los seguidores de Jesús. Vamos a mirar más adelante Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte,
En aquel día hubo gran persecución contra la ¿qué? Iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Si notamos lo que estaba pasando ahí, hay una acusación contra un hombre. ¿Por qué esa acusación se levanta? Porque este hombre estaba llevando el mensaje que Cristo había dejado a los apóstoles. Ahora, ya vamos a ver otra cosita más adelante, porque Esteban también era un judío helenista, ¿cierto? Pero lo que estaba pasando ahí en Jerusalén era esto. Ahora, como hemos venido mirando, ya era otro grupo de hombres, ya no eran los judíos nativos, sino estos judíos helenistas que se llamaban los libertos, gracias, ¿cierto? ¿Qué hicieron estos hombres? Para hacer cumplir la ley usaron artimañas, acusaron, y dentro de esas acusaciones vimos tres elementos, estamos viendo tres elementos para que la ley se cumpliera contra Esteban. ¿Qué decía la ley? Que el que blasfemara el nombre del Señor fuese ¿qué? Apedreado, ¿cierto? Hasta llevarlo a la muerte, ¿cierto? Fuera quien fuera, extranjero, nativo, pero que el que blasfemara el nombre del Señor fuese apedreado. Eso decía la ley en Levítico, la ley de Moisés. ¿Por qué lo estaban acusando? Porque Esteban estaba hablando en contra de ¿qué? De la ley de Moisés, y estaba blasfemando el nombre de ¿quién? Del Señor, ¿cierto? Ahora, estos elementos sucios, astutos, fueron usados, vuelvo y reitero, para que se acusara a Esteban. Pero más adelante, aún esta mentira y estos elementos y estas acusaciones iban a desencadenar, como lo vimos en Hechos capítulo 8, el versículo 1, en que la iglesia fuera ¿qué? Perseguida. La iglesia fuera perseguida. Debemos aclarar de nuevo que todo lo que el Señor había enseñado y prometido a sus seguidores se estaba cumpliendo. Aunque cabe mencionar que en medio de todo esto, era providencialmente, todo lo que estaba pasando era la misma providencia de Dios sobre la vida de Esteban y sobre los primeros creyentes allí en Jerusalén. Las fuerzas del mal aprovechaban para hacer oposición contra la iglesia y el nombre de Cristo, de tal manera que esa ha sido la estrategia de Satanás siempre, la mentira, la falsedad, para que el mensaje del evangelio no avanzara y hoy en día no avance. Esa siempre ha sido la estrategia de Satanás. Pero hay algo que la iglesia debe recordar y llevar en el corazón, y no nos cansaremos de repetirlo y de decirlo. Dios estableció su iglesia. Óigame bien, mis hermanos, Dios estableció su iglesia, su pueblo, para que el nombre de Cristo fuese conocido a través de ¿quién? De ella, de la iglesia. No solo en su predicación como elemento principal, sino también en su testimonio, dejando en claro que es Dios quien pelea por su pueblo y que las puertas del Hades nunca podrán prevalecer contra su iglesia. Todo esto estaba desencadenando en la vida de Esteban y de los primeros cristianos persecución, oposición, ¿cierto? Pero aquí me quiero centrar en algo, ya que vimos un poco sobre el contexto, sobre la acusación, sobre lo que estaba pasando allí. Quiero centrarme en algo, y es ¿qué era lo que estaba causando esto? ¿Qué era lo que estaba causando la oposición y qué era lo que estaba causando que se levantaran estos hombres en contra de la vida de Esteban? Pero no solo de la vida de Esteban, sino en contra de la iglesia. ¿Qué era lo que estaba causando eso? Entonces podemos ver muy bien otra vez el versículo 7, no lo vayamos a leer, pero vemos muy bien que Lucas nos narra que el evangelio se iba extendiendo y muchos discípulos se iban multiplicando, se iban añadiendo. Por lo tanto, aún dice que los sacerdotes, algunos sacerdotes, ¿cierto? Por lo tanto, eso era lo que estaba molestando, eso era lo que estaba ocasionando esto en la vida de estos hombres. Ese furor, esas acusaciones estaban siendo causadas porque el evangelio, el mensaje de Cristo, el nombre de Cristo se estaba extendiendo, ¿cierto?
El mensaje del Evangelio iba creciendo, mis hermanos, y aumentando su número de seguidores, lo que ocasionó en la iglesia, o lo que ocasionó que en la iglesia se presentaran situaciones que obligó a que se establecieran un orden y una funcionalidad. Y allí es donde me quiero concentrar. Mire, la acusación fue ocasionada porque la iglesia se empezó a ordenar, los primeros congregantes o el primer grupo se empezó a ordenar. ¿Qué viene hablando Lucas en el capítulo 6? Que ya lo dijimos como introducción y para entrar en contexto, que fueron elegidos 7 hombres, ¿cierto? Porque habían circunstancias que estaban siendo descuidadas dentro de la congregación. Es claro, ¿cierto? Note que los apóstoles empezaron a ordenar la congregación. ¿De qué manera? De una manera en donde se nombraran 7 hombres que eran los primeros diáconos para la iglesia, ¿cierto? Entonces ahí hay un principio, y es el principio de ese orden congregacional. Es ese principio de orden congregacional. ¿Qué estaba pasando? Recordemos que la iglesia estaba pasando por una oposición externa, que ya lo hemos venido hablando. Se estaba levantando los judíos nativos en contra de la iglesia. Aquí ya estamos viendo que se estaban levantando judíos helenistas, ¿cierto? Pero si, como lo vimos en la enseñanza pasada, que el pastor Dani nos enseñaba, había una oposición interna. ¿Y cuál era esa oposición interna? El pecado de la murmuración, ¿cierto? El pecado de la murmuración. Lo que hizo que los apóstoles determinaran orden y le fueran dando una organización al grupo de los primeros creyentes. Porque a medida que se iba predicando, a medida que los apóstoles iban enseñando la palabra, ¿cierto? Muchos creyentes iban aumentando y muchos seguidores se iban añadiendo a la iglesia. Esto me lleva a un segundo punto, a entender un segundo punto, y es el punto por el cual estos hombres estaban levantando acusación contra Esteban y contra la iglesia. Y ese punto es que el orden de Dios genera incomodidad. El orden de Dios genera incomodidad. Versículo 8. Dice el versículo 8 del capítulo que estamos leyendo: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Cuando Lucas nos narra lo que iba a suceder con Esteban, él hace varias identificaciones en este versículo. La primera identificación que hace, que había un individuo protagonista, ¿cierto? En ese versículo 8. Había un individuo protagonista. La segunda identificación que hace es que él narra sus virtudes. Lucas narra unas virtudes de este individuo. Y la tercera interpretación que hace es su servicio a Dios. Lucas narra también su servicio a Dios de este individuo, ¿cierto? Entonces, ¿quién era este individuo? Pues Esteban. Y para entrar un poco en lo que significa Esteban, Esteban viene de su raíz Estéfanos, que significa corona. Aunque la escritura no nos muestra una historia o la vida detallada de él, se cree que fue un judío helenista, que no era de Palestina y hablaba griego. Al parecer, ojo, hay muchas narraciones sobre cómo Esteban llegó a los pies de Cristo, ¿cierto? Pero al parecer la más, digamos que la más creíble es que cuando Pedro, ¿cierto? Cuando Pedro dio su primer discurso, Esteban estaba allí, ¿cierto? Se cree que él fue añadido al grupo de creyentes después del primer sermón de Pedro. Yo quiero invitarlo a que vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 8 al 10. Hechos capítulo 2, versículo 8 al 10. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia,
en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Note que cuando pasó la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Muchos se cuestionaron y muchos empezaron a decir, oiga, ¿cómo nosotros podemos escucharlos hablar la lengua nativa nuestra, ¿cierto? Que fue lo que pasó allí en el Pentecostés o el día del Pentecostés. Se cree que Esteban estaba ahí. Se cree que Esteban era parte de aquellos judíos helenistas de Cirene, de Asia o de las regiones de África, ¿cierto? Que estaba allí. Ahora, si recordamos bien, la oposición interna que se presentó con las viudas de los judíos helenistas allí en Hechos 6, debemos recordar que ellas eran mujeres que hablaban ¿qué? Griego. Y su atención, ya que iba a ser un poco más personalizada, se necesitaba de hombres que les entendieran y que se hicieran entender. Cuando Pedro comienza su predicación o discurso, estos hombres de estas ciudades de habla griega son unos más de sus oyentes, y en el versículo 37 al 41 del capítulo 2, vemos que más de 3,000 personas recibieron la palabra y fueron bautizados, añadidos al primer grupo de creyentes y seguidores de Cristo. Es por eso que se cree que Esteban pudo haber tenido su llamado allí en la predicación de Pedro. Esteban fue un hombre judío de habla griega, que como muchos necesitó de Cristo para que su vida naciera de nuevo, para que fuera un instrumento útil en las manos de Dios, así como tú, o mi vida, mi querido amigo y hermano, mi querido amigo y amiga, que en esta mañana me está escuchando. Permite que el mensaje del Evangelio y el llamado de Dios que está haciendo a tu vida te constriña, te compunja, y vengas en arrepentimiento a Él para que tengas una vida nueva y le sigas en amor y en obediencia, así como pasó con Esteban. Es necesario que aquel que no conozca a Cristo o no conoce a Cristo permita que el llamado que Cristo está haciendo a su vida haga una obra divina en su corazón. Como elemento número 2, dijimos que Lucas estaba narrando en ese versículo sus virtudes, gracia y poder, ¿cierto? Si usted nota bien, el versículo 8 narra que Esteban estaba lleno de ¿qué? Gracia y poder. Lucas hace una mención específica de las virtudes que estaban sobre la vida de Esteban, pero surge una pregunta, y esa pregunta es la siguiente: ¿será que estas virtudes que estaban sobre la vida de Esteban las tenía anteriormente en su humanidad, o fueron virtudes que fueron añadidas cuando conoció a Cristo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Las tenía Esteban anteriormente en su humanidad, o fueron virtudes que el Señor Jesucristo añadió a su vida cuando hizo el llamado a través del Evangelio? Bueno, al parecer el Señor, a través del llamado, por medio del Evangelio del arrepentimiento y salvación que hizo Esteban, un hombre nuevo, como lo hace con todos los que escuchan el mensaje del Evangelio y lo atesoran, y han sido predestinados para una nueva vida. Cuando Esteban fue elegido como diácono, la iglesia o congregación, como diácono en la iglesia y en la congregación había una virtud que sobresalía de las 3 que se enunciaron allí en Hechos capítulo 6. Había una virtud que sobresalía. Quiero que la miremos. Hechos capítulo 6, versículo 3. Versículo 3 del capítulo 6 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Esta virtud, por así llamarlo, aunque no del hombre, sino de Dios en el hombre, era la que más sobresalía en la vida de Esteban y de los otros que fueron elegidos como diáconos.
¿Y cuál fue esa virtud? Fue una virtud que Dios permitió en la vida de ellos como consecuencia del llamado a través del mensaje y de la promesa hecha por el Señor Jesús. Miremos Juan 16, capítulo 13. Juan 16, capítulo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y miremos Juan capítulo 17, versículo 18 al 19. Dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuál era esa virtud que sobresalía allí en Hechos capítulo 6, versículo 3? Que eran llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Pero por qué lo traigo a estos versículos? Porque el Espíritu Santo iba a ser dado a los que iban a creer en el nombre de Cristo. Le hago una pregunta. Para que Esteban fuera un hombre lleno de gracia y de poder, ¿eran virtudes que venía o que traía desde antes de conocer a Cristo, o fueron dadas o dotadas por Cristo? Dadas y dotadas por Cristo. Note que ahí ya empezamos a ver un orden en la vida de Esteban. Y no solo en la vida de Esteban, sino también un orden del cual Dios trabaja en la vida de cada uno de sus creyentes. ¿Cierto? Ahora, notemos que el Señor Jesús en este pasaje de Juan capítulo 16 y en el capítulo 17 viene hablando de la promesa del Espíritu Santo y que no iba a dejar huérfanos a sus seguidores. Pero si analizamos bien el versículo 20 del capítulo 17, que fue el que acabamos de leer, finalizando el Señor Jesús dice o menciona que rogaba por aquellos en quienes iba a reposar la promesa del Espíritu Santo y que iban a creer por el llamado a través de la predicación de sus apóstoles. Llamado que recibió Esteban en la providencia de Dios y promesa que también era para él y para todos los que habían o los que han de creer en el nombre de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 39. Tranquilo, no se me afane, que le estoy dando el argumento, el grueso, para que usted entienda hacia dónde nos quiere llevar el Señor en esta mañana en la palabra. Hechos capítulo 2, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. ¿De cuál promesa estaba hablando Lucas ahí? O Pedro, perdón. Lucas, de lo que estaba hablando Pedro en su predicación. ¿De cuál promesa? De la promesa del Espíritu Santo, de la promesa del Evangelio, de la promesa de la salvación, de la promesa de tener a Cristo en la vida de cada uno, ¿cierto? Pero note que esa promesa es para quién, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Usted y yo estábamos lejos de ellos. Y para todos los que el Señor llamare. ¿Cómo llama el Señor a aquellos que han sido elegidos o predestinados para salvación? ¿A través de qué? Del Evangelio. Esteban fue llamado a través del Evangelio. Esteban fue un hombre que se instruyó. Esteban fue un hombre que creció y que permanecía. En el versículo 42 del capítulo 2 vemos que la iglesia permanecía en la oración, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan, ¿cierto? Allí estaban esos hombres a los cuales, o esas 3,000 personas inicialmente, 3,120 personas que inicialmente creyeron en Cristo a través del llamado del Evangelio. Posiblemente Esteban creció allí a través del llamado que Dios había hecho en su vida. Posiblemente este judío helenista estaba creciendo y se estaba instruyendo. Ahora, que la Biblia no nos narra exactamente qué tiempo había transcurrido desde el día de Pentecostés hasta el día en donde Esteban estaba siendo acusado, no nos narra un tiempo explícito y exacto. Pero lo que sí podemos ver es que este hombre tenía la virtud de estar lleno del Espíritu Santo.
Y ese Espíritu Santo había causado en la vida de Esteban gracia y poder. Y el elemento número 3 que podemos ver ahí en el versículo 8 es que hacía grandes prodigios y señales. El Señor había dotado de dones a Esteban como a los apóstoles, y su vida también era usada para sanar enfermos en el nombre de Cristo. Pero esto no pudo haberse reflejado en su vida sin que no conociera primero ¿a quién? A Cristo. Y sin que no se instruyera en dónde o de qué, del mensaje que él estaba compartiendo. Ahora, ¿por qué este punto que hemos venido hablando? ¿Y por qué lo traigo de esta manera? Para decir que el orden de Dios genera incomodidad. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Bueno, así como en la creación del mundo, Dios es un Dios ¿de qué? De orden, ¿cierto? Y aún en medio de lo desordenada que estaba la tierra, este orden que dio Dios al universo ocasionó oposición e incomodidad, ¿cierto? Tanto que con la misma estrategia de la falsedad y de la mentira, el hombre cayó en pecado. ¿Qué pasó en Génesis? Recordémoslo, ¿cierto? Ahora, a los creyentes allí en Jerusalén, Dios estaba trayendo orden en medio de la congregación para que se ejercieran los servicios con conocimiento y obediencia. Le fue necesario a la iglesia y a Esteban reconocer a su Salvador, arrepentirse, bautizarse, instruirse para poder ser lleno de sabiduría y entender que ya no era el mismo judío helenista con sus convicciones tradicionalistas, sino que Cristo había llamado su vida para hacer uso de ella y que otros conocieran a Dios o a Jesús a través del mensaje que el mismo Esteban llevaría. Esto me lleva a entender a través de la Escritura que Esteban no ejerció esta tarea sin primero haber sido comisionado por los apóstoles o por Dios a través de los apóstoles. En el capítulo 6 vemos que las manos de los apóstoles fueron impuestas en la vida de Esteban para que en orden se realizara la tarea que le había sido encomendada. Este pensamiento me lleva a que miremos un punto número 3 y es una iglesia funcional. Pero antes de entrar a esto de la iglesia funcional, quiero decirle algo. Note que hasta aquí, hasta este punto, para no enfocarme o para no enfocarnos en el tema de la acusación, vuelvo y reitero, porque del versículo 10, desde el capítulo 7 vamos a ver la defensa de Esteban, y allí vamos a profundizar un poco de lo que Esteban, vuelvo y digo, Esteban habló para su defensa y el por qué estaba siendo acusado y los argumentos que él presentó ante el Sanedrín, ¿cierto? Pero lo que sí, y en lo que me quiero enfocar, o lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana a través de este pasaje, es que cuando la iglesia iba creciendo fue necesario el orden, y ese orden conllevó a que hubiese organización dentro de la congregación, pero ese orden conllevó a que muchos se sintieran molestos, porque cuando la vida de una persona cambia del desorden al orden, quiero decirles algo, los que compartían la vida de esa persona en desorden se van a sentir ¿qué? Incómodos. ¿O a quién de nosotros no se nos ha acusado en algún momento porque nuestra vida cambió, porque nuestra vida ya no es igual de desordenada como lo era antes? Y eso era lo que estaba pasando allí con Esteban. Judíos helenistas que lo estaban acusando porque blasfemaba el nombre del Señor. ¿Qué decía Esteban? Más adelante en los versículos podemos ver que lo estaban acusando y levantaron testigos falsos porque supuestamente Esteban estaba agrediendo el nombre del Señor, blasfemando el nombre del Señor, y también estaba atacando la ley de Moisés, ¿cierto? Mis hermanos, el orden de lo que Dios hace en la iglesia y en la vida de nosotros como creyentes
va a generar incomodidad en muchos, va a generar acusaciones de muchos. Es más, hasta muchos se levantarán con testimonios falsos para incomodar la vida del que Dios ha llamado a través del Evangelio. Punto número 3, una iglesia funcional. Entonces, versículo 15, perdón, una iglesia funcional, versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La palabra ángel aquí, en este versículo, se refiere a mensajero, a servidor. Pero aquí viene una gran pregunta. ¿A qué había sido llamado Esteban en el capítulo 6? ¿A qué había sido comisionado Esteban en el capítulo 6? A servir las mesas. La gran pregunta es, ¿y por qué Esteban entonces estaba predicando el Evangelio? Si había un orden, ¿por qué entonces Esteban estaba llevando el Evangelio y no estaba sirviendo las mesas? Entre comillas lo podemos ver así, ¿no? Aunque no dejaría de hacer esa tarea, sino él estaba ya predicando el Evangelio y en ese momento ya se encontraba en el concilio, allí en el Sanedrín. O sea, ya no estaba con la congregación sirviendo las mesas. Bueno, ese es el punto que quiero tocar ya para finalizar, y es la funcionalidad de la iglesia. La funcionalidad de la iglesia. Mis hermanos, en el orden de Dios, Dios llama a servir a los miembros dentro de una iglesia, ¿cierto? Dios llama a servir a personas dentro de una iglesia, ¿cierto? Como en el caso de Esteban allí. Pero ya hemos visto que hay unos parámetros para poder servir dentro de la congregación. Y esos parámetros, en el elemento principal que vimos, era que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Lo que nos deja ver y que hemos aprendido, y si usted me ha entendido y si me he comunicado en esta mañana, es que una persona llena del Espíritu Santo es una persona que ha creído en el nombre de Cristo, o sea que es un creyente. Lo que nos ha llevado a entender que Dios se mueve en orden, y ese creyente es añadido a la iglesia en arrepentimiento y fe, se bautiza y es añadido por el llamado que Dios le ha hecho a esta persona a través del Evangelio. Note que ahí hay un orden, ahí hay un orden. ¿Y qué quiero dejar ver con esto? Que en ese llamado Dios pone dones, talentos, virtudes, como lo hemos visto, ¿cierto? Virtudes que en la vida anterior quizá no las teníamos, pero que ahora, como Esteban estaba lleno de gracia y poder, ¿cierto? Gracia allí significa gracia allí significa sabiduría, ¿cierto? Y poder significa, bueno, denuedo, valentía, como lo hemos visto y lo hemos aprendido a través del libro de Hechos. Entonces Esteban estaba lleno de gracia y poder, tenía denuedo y valentía, ¿cierto? Para compartir el mensaje con sabiduría. Había una funcionalidad en la vida de Esteban. El orden trajo que la congregación, ¿cierto?, se organizaran muchas cosas, pero también trajo funcionalidad a la iglesia, funcionalidad a los creyentes, y en este caso en la vida de Esteban. Y más adelante vamos a ver a Felipe también, y Felipe fue elegido allí también en el capítulo 6 como un diácono. La iglesia empieza a ser funcional. Mis hermanos, el versículo 10, mire, vamos a leer el versículo 10 que no lo hemos leído, perdón. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban, para poder disputar o para poder discutir con los judíos helenistas, conocía bien de lo que estaba hablando, y en su defensa podemos ver
lo que él predicaba y enunciaba. Pero esto muestra que Esteban se instruyó, permaneció con la congregación, con los apóstoles, orando al Señor, para que el mismo Señor le dotara de sabiduría y confiara en que el Espíritu era el que le iba a recordar todo lo que Dios le había enseñado, pero también el Espíritu era el que le iba a poner sus palabras o las palabras de Dios en la boca de Esteban. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 12, versículo 11 y 12. Dice Lucas 12, 11 y 12: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Ahí estaba hablando quién, el Señor Jesús. ¿A quién estaba hablando? A los apóstoles. Quizá Esteban no estaba ahí, pero ¿a qué voy yo con esto? Esteban fue instruido en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles transmitieron todo lo que el Señor Jesús les había hablado a ellos. Lo transmitieron a los nuevos creyentes, ¿cierto? Recordándoles que aún estas cosas tenían que suceder. Y hago una pregunta en esta mañana según el pasaje que estamos viendo. ¿Esteban estaba en esta situación? ¿Estaba ante los magistrados, ante las autoridades? Claro que sí. Pero ¿qué era lo que el Señor le estaba dando? Sabiduría. Recordemos lo que dice Santiago en el capítulo 1. ¿Qué dice? El que cree o el que piense que no tiene sabiduría, pídasela ¿a quién? A Dios. Esteban fue un hombre lleno del Espíritu Santo y la sabiduría que provenía en su vida venía de Dios. Mis hermanos, el orden en la iglesia, en la congregación, el orden de Dios trae incomodidad a las personas o a muchos que van en contra del mensaje de Dios. Y eso va a generar acusación en medio de este orden y de esta funcionalidad. No nos sorprendamos de esto. Pero, ¿con qué quiero cerrar antes de ir a las aplicaciones? Y es, mis hermanos, fuimos llamados a ser seguidores de Cristo, ¿cierto? Fuimos llamados a ser llenos del Espíritu Santo a través del revestimiento de Cristo en nuestra vida, como nos lo enseña la palabra. En ese revestimiento Dios ha puesto dones y talentos en la vida suya y en la vida mía, de tal manera que podamos ejercer oficio o podamos ponerlos al servicio de Dios a través de la iglesia. Pero hay algo que no se nos debe olvidar, y es responder a la pregunta que nos hacíamos ahorita en el punto número 3. ¿Por qué Esteban estaba predicando cuando él fue llamado a servir a las mesas por lo pronto? Porque la gran comisión es para todos. Porque el llevar el evangelio no es solo para los pastores, ni en ese momento era solo para los apóstoles, aunque era el ministerio principal de ellos. Todo aquel que ha conocido a Cristo tiene la responsabilidad de extender el nombre de Cristo y extender el reino de Dios. ¿A través de qué? De la predicación. Todo aquel que ha conocido a Cristo tiene el deber y la responsabilidad de hacer un llamado a los que están afuera a través de la predicación. Por eso le llamé al punto número 3 la funcionalidad de la iglesia. No pensemos que porque a veces ejercemos o ponemos nuestros dones o talentos dentro de la congregación, ya estamos cumpliendo. No, Dios a usted y a mí nos ha hecho como seres y como hombres y personas funcionales en la vida. Usted y yo no convivimos en la iglesia 24/7. Usted y yo nos vemos en la iglesia cada 3, 4, 5 o cada 8 días para reunirnos a adorar al Señor. Pero usted y yo sí convivimos con muchos, ¿cierto? Como con los que convivía Esteban, judíos helenistas. Allí en las sinagogas, Esteban tenía entrada allí en las sinagogas de los judíos helenistas porque él era un judío helenista.
como él pudo compartir el evangelio y por eso era acusado, como usted y yo también podemos compartir el evangelio y quizás seremos acusados porque en medio del orden muchos de los que viven en desorden, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que a través del orden trae funcionalidad a la iglesia. Pero no nos sorprendamos si en medio de ese orden y esa funcionalidad que Dios está trayendo a la congregación, muchos se incomoden, muchos levanten acusación, como pasó con la vida de Esteban. Por eso, y quiero cerrar con esto antes de ir a las aplicaciones, por eso hoy en día las iglesias bíblicas son tildadas de legalistas. ¿Por qué? Porque no vemos mujeres paradas adelante, con todo el respeto, mujeres paradas adelante predicando. Más cuando, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dios es un Dios de orden. ¿Sí lo notan? Y eso trae acusación de muchos. Por eso las iglesias bíblicas son acusadas y tildadas de legalistas. Porque no le damos libertad supuestamente al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que estamos leyendo usted y yo en esta mañana? La palabra de Dios que fue inspirada por Él mismo y fue revelada a nosotros a través de quién. Mis hermanos, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que pone en su iglesia funcionalidad. Y puede que esto nos traiga acusación de muchos. Pero que el Señor nos ayude. Aplicaciones. Quiero compartirle en esta mañana unas 3 aplicaciones. Y es la primera, necesario entender que Dios en medio de su soberanía ha puesto en la iglesia hombres y mujeres que han sido llamados a través del evangelio y que en el camino de la fe encontrarán oposición. Al ver que sus vidas empiezan a tener un orden donde la escritura es quien los guía e instruye. Cuando nuestra vida empieza a ser ordenada por Dios, aún los mismos de nuestra familia se levantan, porque como vivíamos en el desorden con ellos, aún los mismos de nuestra familia se levantan, acusándonos de que ya no hacemos lo que hacíamos antes. Pero Dios nos ha llamado en su soberanía para que nuestra vida sea ordenada, para que nuestra vida sea el reflejo de Cristo, pero también para que podamos ser el reflejo de una iglesia que trabaja en orden. Aplicación número 2. Satanás siempre hará uso de las mismas artimañas, siempre, para que nuestra vida en el proceso de servicio y de cambio genere que muchos vayan en contra de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No debemos olvidar que no dejan de ser solo artimañas, porque Cristo venció todas estas falacias en la cruz y en su resurrección. Para que usted y yo nos preparemos día a día y crezcamos en el orden del Señor, nos alimentemos y seamos parte del crecimiento de la congregación o de la iglesia local. Mis hermanos, siempre las artimañas de Satanás han sido las mismas desde el principio. La mentira, la falsedad, las mismas, siempre. Y en el camino de la fe, en el camino del servicio que nosotros ejerzamos a Dios, correcto, firme, fiel y transparente, ¿no? Usted y yo vamos a presenciar que esas artimañas posiblemente se levanten en contra de nosotros para traer acusación y también en contra de la iglesia. Pero debemos mantenernos firmes día a día, prepararnos, instruirnos y seguirnos alimentarnos como individuos y como iglesia. Y por último, mi querido hermano y hermana, sirvamos en la congregación, seamos miembros funcionales, y aun si encontráramos adversidad, no importa, porque esto es muestra de que vamos por un buen camino. Siempre he dicho,
una de las mejores señales de que un cristiano camina correctamente con el Señor es cuando a diario encuentra adversidad. Así que en esta mañana le hago un llamado y le hago una invitación a que sirvamos en la congregación ordenadamente, como la palabra y como lo hemos visto, instruyéndonos, llenos del Espíritu Santo, que seamos miembros funcionales, que no esperemos que el pastor o los pastores sean los que prediquen afuera, sino que usted y yo, como Esteban no se le olvidó, usted y yo también nos acordemos de que afuera podemos ejercer esta tarea funcional, que es la de llevar el Evangelio a muchos. Mis hermanos, damos gracias a Dios por su palabra y que el Señor nos bendiga. Permítame, vamos a orar en esta